Quiero compartir con usted mi opinión. Hace algunos años, cuando daba clases en la Universidad de Costa Rica, recuerdo que me tocaba dar un curso que se llamaba Economía Política. Y recuerdo que siempre cuando empezaba el curso, les decía a los estudiantes que recibían el curso, que eran de diferentes carreras, que para mí ese curso no se debería llamar Economía Política, sino Política Económica, porque las cosas por importancia deberían ir en orden. Que para mí la política es mucho más importante que la economía. Ciertamente son dos caras de una misma moneda, pero las decisiones económicas en gobierno se toman con rostro humano. Las decisiones económicas en gobierno no se pueden tomar desde una perspectiva meramente economicista del debe, del haber, de los resultados contables, sino que tiene que haber una visión de largo plazo, una visión necesaria de aquellos que la están pasando mal y donde un Estado debe hacer un esfuerzo para que esa economía, aún estando precaria, no castigue a los más humildes y a los más pobres, que no acentúe las divergencias sociales y que no acabe con la paz social. Repito, la economía es política, pero cualquier gobernante que pretenda anteponer lo económico a lo político, sencillamente está castigando al país a algo que nos ha costado mucho construir por muchas décadas, la paz social. Esa es mi opinión. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Buenas noches, amigos y amigas, un placer que nos vuelvan a acompañar aquí en Noches sin Tregua con la política con P mayúscula. Continuando en el conocimiento que estamos haciendo para que usted se acerque a ello de los candidatos de la presidencia de la República, hoy le toca al candidato del Partido Liberal Progresista. Si yo le digo Eliezer Fensay Mintz, tal vez usted no sabe quién es, pero si le digo que es Eli Fensay, que nos acompaña el día de hoy, pues le será más fácil ubicarlo. Eli, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias, Claudio. El gusto siempre mío, regresar después de tanto tiempo por acá. Sí, así es, no nos veíamos. Así es. Brindemos por el reencuentro, por tu salud y por los costarricenses. Muchísimas gracias. Eli, hace 4 años, por eso fue que no nos vimos, querías competir, no pudieron inscribir el partido, no. Participaron con algunas candidaturas en 3 o 4 provincias, no les fue bien, no hubo representación legislativa. Para esta elección, todo completo. Bueno, para empezar, el partido sí fue inscrito a tiempo. En realidad fue que yo me retiré por un problema de salud que tuve, pero el partido participó únicamente en 4 provincias en aquel momento y efectivamente no logramos ninguna diputación. Pero el partido estaba completamente inscrito desde el 2017. ¿Pudiste haber participado entonces? Podíamos haber participado. Temilla de salud. Así es. Y para este proceso
completamente inscritos. Hicimos la renovación de estructuras, todo en tiempo como tiene que ser. Y esta vez sí estamos participando en las 7 provincias con papeletas completas y la papeleta presidencial que lidero yo. ¿Qué deberíamos entender o qué debería entender el ciudadano por liberal progresista? ¿A qué se refiere? Porque, digamos, de los pocos partidos que tienen, son muy pocos los que tienen su ideología en el nombre. Uno de los que la presentan como su carta de presentación es el tuyo, liberal progresista. ¿Qué deberíamos entender? Bueno, ¿Por qué liberal y por qué progresista? En primer lugar, Claudio, cuando tomamos la decisión de ponerle ese nombre fue una decisión consciente de decirle al electorado, aquí no mentimos, nosotros no andamos enmascarando qué es lo que somos. El liberalismo progresista, a ver, no tiene nada que ver con el progresismo como lo entiende la izquierda, ¿verdad? Ideología de género y ese tipo de carambadas, sino que el progresismo como escuela de pensamiento en el siglo XIX, lo que buscaba era el avance o el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por medio de la igualdad ante la ley, las oportunidades, etc. Y el liberalismo también busca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas por medio de la libertad, mercados competitivos, comercio, etc. El liberalismo llega a la conclusión de que si no hay seguridad jurídica, si no hay respeto a la propiedad privada, algunas otras cuestiones esenciales, el sistema no va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces, es natural que el liberalismo y el progresismo, entendido de esa manera, se conjunten. Entonces, queremos promover la mejor calidad de vida de las personas, dándoles mayor libertad de acción dentro de las reglas que define un marco jurídico que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, si estas son las reglas, mientras usted se maneje dentro de esas reglas, todo está bien. No hace falta que el Estado se esté metiendo en absolutamente todas las decisiones de las personas, con tantas reglas, con tantas trabas, tantos obstáculos, tantos impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos? Simplificar la vida a las personas y que el individuo costarricense, el ciudadano, sea el centro de toda la acción política. Uno podía ser o puede ser progresista siendo socialdemócrata, siendo liberal, de cualquier ideología. Yo durante los años 80, 70, 80 siempre me definí como progresista, pero hoy parece que es una mala palabra y se lo debemos mucho al Partido Acción Ciudadana. Es que se tergiversó. Y se tergiversó. Ahora, por eso te preguntaba también, porque no temes que la palabra progresista, que yo te la comprendo muy bien, que inclusive la comparto, hoy por hoy tiene una connotación diferente en una gran cantidad de población. Bueno, queremos demostrarle a la población costarricense que esas manipulaciones semánticas que ha hecho el PAC y algunos otros desde la izquierda política son incorrectas, ¿verdad? No hay políticas más regresivas, no hay políticas más empobrecedoras que las políticas de la izquierda, y lo estamos viendo después de 7 años de gobierno PAC, ¿verdad? Entonces, que ellos digan que ellos son los que promueven el progreso, nada que ver, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros tenemos entre las funciones o las labores que creemos que tenemos, una de ellas es educar al electorado costarricense para que entienda que las ideas liberales son las que conducen al progreso. Y la gente que está con vos está previamente educada para educar posteriormente. O sea, el partido tiene ese espacio de formación para sus seguidores. De hecho, somos un partido que más en el sentido tradicional de los partidos políticos que educan a las personas, que capacitan a las personas, y menos un partido en el sentido actual de maquinaria electoral. Y eso lo vimos y lo pagamos caro hace 4 años, cuando del todo no éramos maquinaria electoral. En estos 4 años hemos hecho un esfuerzo consciente por organizarnos territorialmente, por tener estructuras activas en todos los cantones del país. Hemos logrado atraer a una cantidad importante de gente que puede ser que en el pasado estuvieron en otros partidos o no, pero que han encontrado en el Partido Liberal Progresista un lugar donde venir a trabajar en la política diferente de cómo estaban acostumbrados, ¿verdad? Trabajar con decencia, trabajar con honestidad, trabajar con compromiso para
mejorar la calidad de vida de los costarricenses, pero entendiendo que si queremos ganar elecciones, necesitamos tener una organización que nos permita identificar a los votantes, sacarlos a votar, llegarles a todos los rincones del país, ¿verdad? Y entonces, hoy somos un partido mucho más consolidado que hace 4 años. Vas con doble postulación. Días pasados ya se confirmó que vas como candidato a la presidencia y como candidato en primer lugar por San José. Algo que te lo aclaro, a mí me parece bien. Sin embargo, como le he dicho a otros colegas candidatos tuyos que han hecho lo mismo, existe una percepción ciudadana de que eso es un plan B. El plan A es ir a la Asamblea Legislativa y si de guava, como decimos popularmente, le sale la presidencia en buena hora. ¿Qué lectura haces? Porque te leí también la semana pasada en medios de comunicación donde vos defendías la necesidad de una transformación legislativa, que es un tema que lo he planteado yo hace muchos años, diría que un par de décadas, Sí. de esa necesidad de que aquellos candidatos que tengan un 5% de la votación a nivel nacional inmediatamente fueran diputados, que no tengan que ir con doble postulación. Costa Rica ha migrado hacia un sistema diferente del que la ley reconoce. Nosotros tenemos un sistema político que es presidencialista y sin embargo con la ruptura del bipartidismo, la aparición del multipartidismo, hoy nos parecemos más a un régimen parlamentario que a un régimen presidencialista. Y es necesario adaptar la legislación, cosa que no se ha hecho. ¿Y no se ha hecho por qué? Porque los partidos tradicionales todavía tienen sueños mojados de bipartidismo. Todavía creen que pueden regresar a ese bipartidismo. Y si usted le pregunta hoy a las personas en Liberación Nacional o en la Unidad, ellos le juran que esta elección se va a definir entre Liberación y la Unidad. Y se van a llevar tremenda sorpresa, ¿verdad? Porque por tercera vez consecutiva el electorado les va a decir, señores, están muy equivocados. Sin embargo, en un régimen parlamentario, es necesario que los líderes de los partidos tengan presencia en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, para poder facilitar la negociación entre las diferentes fuerzas políticas. En un régimen parlamentario se presenta una papeleta de diputados y quien encabeza esa papeleta de diputados es el líder del partido. Y entonces, una vez que se sabe cuáles son los resultados, se escoge al primer ministro, que viene siendo el gobernante, ¿verdad? Y el primer ministro ya sabe quiénes son los referentes de cada uno de los demás partidos. Está pasando hoy en día en Alemania. Lo que está pasando en este momento en Alemania, que están bueno, acaban de pasar unas elecciones hace unos días y ahora están tratando de negociar la coalición para gobernar. Pero el candidato ganador, en este caso del Partido Socialdemócrata, sabe exactamente quién es el referente de los partidos, de los demás partidos. Entonces sabe con quién tiene que hablar. ¿Qué pasó en Costa Rica hace 4 años? Ganó Carlos Alvarado, Liberación Nacional sacó la fracción más grande, 17 diputados. Carlos Alvarado intenta conversar con Antonio Álvarez, que era el candidato de Liberación, y empieza a recibir mensajes. No señor, no hable con Antonio Álvarez, muerto el rey, viva el rey. Antonio Álvarez ya no es el que manda aquí. Y entonces aparecen liderazgos alternativos. Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson, el mismo Figueres trató de empezar a asomar la jupa, ¿verdad? Y entonces el presidente dice, ¿y con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Verdad? Si, por ejemplo, en estas elecciones la Unidad Social Cristiana no gana y el presidente de la República, ¿con quién va a hablar en esa fracción de la unidad? Si no hay un líder claro, ¿verdad? Entonces es muy importante que si la legislación no se adapta, los partidos políticos se adapten a la realidad de que tenemos un sistema multipartidista donde la gobernabilidad se vería claramente beneficiada de que los líderes de los partidos estén en la propia Asamblea Legislativa. Y eso lo están haciendo la mayoría de los partidos pequeños, entre comillas, y no lo hacen los partidos grandes también, entre comillas, que por tradición nunca hemos visto doble postulación. Bueno, yo me acuerde nunca en Liberación y en la Unidad, pero me parece que sería muy sano que lo pudiéramos hacer. Eli, estamos en un mundo, en un país, donde el principal tema, aparte de los temas que ahora veremos, los temas económicos que en un rato los vamos a hablar, es el tema de la corrupción. Ese tema de la corrupción tiene a la gente alejada de los candidatos. Hay candidatos muy pocos conocidos, pero hay muchos candidatos. Hace algunos días escribí yo un artículo que decía que a diferencia de lo que decía mi abuelita, en política en la variedad no está el gusto. Más bien es un conflicto para el ciudadano, tanto candidato. La corrupción, ¿qué valoración
hace el IFENSAI sobre la corrupción en todos los sectores, partiendo de que la corrupción es un acuerdo entre el sector privado y el sector público? La valoración que yo hago es que el enfoque que han tenido los partidos que nos han gobernado, y no solo los que nos han gobernado, los partidos que han llegado a la Asamblea Legislativa en los últimos 25, 30 años, es un enfoque que también gobiernan, solo que sí, la Asamblea. Cogobiernan desde la Asamblea, ¿verdad? Es un enfoque totalmente equivocado. Si usted recuerda, Claudio, cuando Luis Guillermo Solís era candidato, él decía, no hace falta cambiar muchas cosas, lo que hace falta es cambiar a las personas. Necesitamos poner a las mejores personas en los puestos para que los programas funcionen y para que no haya corrupción. Usted me perdona, pero yo no creo en los santos que orinan, ¿verdad? Si el sistema tiene reglas que conducen a la corrupción, cualquier persona es, digamos, puede caer víctima de eso. Entonces hay que cambiar ciertas reglas. No basta con cambiar a las personas. Por supuesto que uno tiene que buscar a la hora de conformar un equipo de gobierno personas de la más alta catadura moral, sin lugar a dudas, sin cuestionamientos éticos. Pero además uno tiene que cambiar las reglas del juego para cerrarle puertas a la corrupción. ¿A qué me refiero? La regla sin sentido que tenemos en Costa Rica que le permite al gobierno incrementar los contratos hasta en un 50% una vez que ya está firmado el contrato, adjudicada la licitación. Sí, en eso hay compadre hablado. Por supuesto, yo lo contrato a usted por $1,000, pero después le digo, no, le voy a aumentar el contrato en $500 yo gano más. la licitación porque bajé. Correcto. Y después recupero lo que bajé. O, para que la gente entienda de qué estoy hablando, se hace la circunvalación norte. Es un tramo de carretera de, no sé si son 8 o 10 kilómetros, no es nada. En cualquier país normal hubieran sacado una sola licitación para hacer el trayecto completo. Aquí en Costa Rica se partió en 5 fases, ¿verdad? La fase 4 es la más larga y además no solo es la más larga, es un viaducto, es decir, es un puente elevado, como de 2,5 kilómetros. Por lo tanto, esa fase 4 es la más cara de todas. Esa se licitó, lo gana un consorcio entre una empresa extranjera y una empresa nacional de las que están cuestionadas por la cochinilla. Al ser la etapa más cara, después viene la fase 5. Y esa fase 5, en vez de hacer una licitación o un concurso para encontrar al mejor oferente, el gobierno de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, liderado por don Rodolfo Méndez, fue y le adjudicó a ese mismo consorcio que involucra a una de las empresas cuestionadas por la cochinilla, la fase 5 por aumento del contrato de la fase 4. Claro, porque la fase 4 es la más cara de todas, entonces dentro del 50% adicional cabe completa la fase 5. Esta adjudicación se hizo después de que se reveló el escándalo de la cochinilla. Es una forma de brincarse la licitación pública. Es perfectamente legal, porque esas son las reglas que tenemos en Costa Rica, pero eso es un chorizo, aunque sea legal. Es un chorizo legal. Es un chorizo legal. Por eso digo yo que lo que hay que cambiar son las reglas. Pero esas reglas son viejas. Por supuesto, pero son viejas, pero los partidos tradicionales que nos han gobernado, los 3 partidos que nos han gobernado en los últimos 30 o 40 años, no les ha interesado cambiarlo. Eli, pero vamos a ver, si hay un gobierno que fue evidenciado como corrupto en su gestión, fue el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, donde muchos salieron. Y digo que marca alguna diferencia de él con otros expresidentes porque lo de él fue estando en gobierno, todos los que aparecieron. Y muchos de los temas que se hablan hoy de corrupción vienen de larga data, como vos lo planteabas. Vos estuviste viceministro de Transportes en ese gobierno. ¿No había ese tipo de cosas o no te diste cuenta o qué pasó? Porque eso del Ministerio de Transportes, yo hace muchos años lo escucho, para mí no es nada nuevo, lo nuevo es que haya gente en la cárcel por lo que hacían, pero ¿cómo haces vos esa lectura cuando vos también estuviste como viceministro de Transporte y tuviste que haber visto, no sé en qué área estabas, pero tuviste que haber visto también esas leyes, esos reglamentos que efectivamente atrofiaban cualquier posibilidad de hacer las cosas con claridad? Ahí está la clave, ¿en qué área estaba? Había un viceministerio de Obras Públicas y un viceministerio de Transportes. Yo estaba estrictamente en el de Transportes. Yo no tenía nada que ver con obra pública.
Entonces, ¿qué me tocó a mí? A mí me tocaron 3 contratos o tres proyectos bastante complejos que fueron investigados hasta la saciedad, donde después de 10 años de investigaciones nunca se encontró ningún acto indebido, ningún acto de corrupción. A mí me tocó hacer una licitación de placas de taxi porque recientemente se había aprobado la ley de taxis que ahora está vigente, ¿verdad? O la reforma a la ley de taxis. Se licitaron más de 13,000 placas, si mal no recuerdo la cifra. Se licitaron más de 13,000 placas, no hubo una sola denuncia de actos de corrupción en esa licitación. Cuando yo entré, estaban estancados 2 contratos que ya venían de atrás. Uno era el de Riteve. Ese contrato se sacó durante el gobierno de José María Figueres y si mal no recuerdo se adjudicó durante el gobierno de José María Figueres. No, pero se adjudicó en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. O se adjudicó al principio porque del gobierno. el ministro era Rodolfo Méndez Mata. Cuando se firmó, sí. Cuando se firmó, exactamente. Pero entre adjudicación y firma transcurrieron más de 2 años y medio. El gobierno de Miguel Ángel Rodríguez empieza en mayo del 98. Yo entré como viceministro en enero del 2001, casi 3 años después. Estaba jovencillo. Estaba joven, tenía como 34 años, una cosa por el estilo. Cuando yo entré en enero del 2001, ese contrato ya tenía 2 años y medio en negociación entre el gobierno y la empresa y no se lograban poner de acuerdo, estaban entrabados en esa discusión. Yo no lo adjudiqué, yo no lo licité. A mí lo que me tocó fue llegar... Bueno, hubiese sido contradictorio porque vos siempre estás opuesto a los monopolios. Y hay una crítica en relación a Riteve de que es un monopolio. Sí, correcto. Que se firma en ese ministerio en esa época. La gente erróneamente me lo adjudica a mí. Cuando a mí lo que me tocó fue llegar a desentrabar una negociación que se había entrado por diferencias personales. Pero tal vez porque se firmó en esa época. Se firmó en esa época, por supuesto que sí. Y por eso yo lo menciono, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Ya no había posibilidades de decir no va ese contrato. Ese proyecto, ese contrato, esa licitación ya había sido adjudicada, ya había sido refrendada por la Contraloría y había la negociación final del contrato, ¿verdad? Que fue la que se quedó entrabada. Yo a esas alturas ya no podía echarlo para atrás. Hay toda una legislación, hay un acuerdo tomado por 2 gobiernos seguidos, el de José María Figueres y el de Miguel Ángel Rodríguez, que si uno de pronto llega y dice, después de 2 años y medio de negociaciones, rompemos el contrato, pasa lo que pasó con Laura Chinchilla. Rompió el contrato de la carretera a San Ramón y el país tuvo que terminar pagando una indemnización de $35 millones por una carretera que no se hizo. Y al final de cuentas el problema no es Riteve, porque me parece que lo que hace Riteve es oportuno. Lo importante es que tuviera otra empresa que hiciera lo mismo. El problema es que se haya escogido un modelo monopólico. Sí. Y en eso yo tampoco estoy de acuerdo. Pero esa es una decisión que se había tomado 3 o 4 años antes de que yo llegara a ese puesto. Pero entonces, a ver, yo participé en eso, no hay... nunca se me acusó de un acto de corrupción, etc. Me tocó también, en similares circunstancias, entrar con el contrato del aeropuerto, que hoy la gente dice Alterra, bueno, ya ni siquiera es Alterra, es Aeris, ¿verdad? Pero en aquel momento se llamaba AGI, Airport Group International, que fue la empresa que resultó adjudicada. Igual, ese contrato, ese concurso público empezó en el gobierno de José María Figueres, se adjudicó a inicios del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y a mí lo que me tocó fue entrar cuando ya se había firmado el contrato, que se debe haber firmado por ahí de octubre o noviembre del año 2000. Yo entro en enero del 2001 y lo que me quedaban eran 4 meses y medio, 5 meses para entregarle el aeropuerto al gestor interesado. Ahí hubo 20,000 investigaciones legislativas, la Contraloría, las auditorías del MOPTI y de Aviación Civil, y después de todas las investigaciones determinaron que no encontraron ningún acto de corrupción. Yo llegué y me encontré cosas, por ejemplo, Claudio, como que había una regla en el Consejo de Transporte Público que le permitía a los autobuseros agarrar un bus viejo. Pero cuando digo un bus viejo, un cacharro, ¿verdad? Un bus con 20, 30 años de circular, hacerle una refacción relativamente menor, creo que si no me equivoco el monto eran $10,000. O sea, con meterle $10,000 a ese bus, el bus se podía volver a inscribir como que si fuera nuevo. Por otro poco de años. Se le cambiaba la fecha, o sea, digamos, estamos hablando del año 2001.
Vos podías agarrar un bus de 1975, hacerle una refacción por un valor de $10,000, reinscribirlo como un carro de un bus 2001. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que cuando se van a la ARECEP, en el modelo tarifario de la ARECEP, se fijan en el año modelo del bus para determinar el valor del bus. Y un bus nuevo, en aquel momento, el modelo de ARECEP lo reconocía en $80,000. ¿Pero vos estuviste en ARECEP? ¿Estuviste antes o estuviste...? Estuve antes en ARECEP. Antes de Sí. Y te leo con mucha frecuencia, porque me gustan tus artículos, a pesar de que algunas cosas no opino igual, pero me gustan mucho sus artículos y siempre sos muy crítico de ARECEP y de las fórmulas que utilizan. ¿Ha cambiado algo de la época que vos estuviste? Nada. ¿Qué pasa que sigue siendo igual? En lo esencial no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos una legislación absolutamente anticuada. Lo más grave, y esto es algo que... Algunos que nos están viendo dirían, ¿y qué hizo Eli Feinza? ¿Por qué no ayudó a mejorar eso en ARECEP? Yo te sugiero que invites a don Leonel Fonseca, Ajá. que fue el regulador general en aquel momento, y él te puede verificar que yo desde el día que entré a la Junta Directiva de ARECEP, empecé con el cuento de tenemos que reformar esta legislación, tenemos que cambiar la forma que se interpreta el tema del servicio al costo. La ley lo que dice es que los servicios, las tarifas se definen de acuerdo con el costo de prestar el servicio. Lo que pasa es que no dice cuál costo, y entonces se convirtió la tarifa a cualquier costo. Si vos lo mismo lo podés hacer por $1,000 o por $3,000, igual se traslada a las tarifas. Y hay un problema de asimetría de información donde la empresa regulada, por ejemplo el ICE, tiene información más completa que el regulador. Y entonces le mete el montón de goles a la agencia reguladora. Y peor ahora, porque ahora desde hace no sé cuántos años tenemos a un regulador general que es un ex empleado del ICE de toda la vida. Entonces eso se llama captura de la agencia regulatoria, donde la empresa regulada determina quién es el regulador y funciona en favor de la empresa regulada. Entonces, yo desde el día que entré, y don Leonel Fonseca no me deja mentir, y estoy seguro que él ha sido... es buen amigo. Bueno, y ha sido del programa, Sí, porque sí, yo converso con él y chateamos de vez en cuando, y lo sé, que él no me deja mentir. Yo desde el día que entré dije, tenemos que encontrar la forma de cambiar esta legislación. Si los diputados no quieren cambiarla, entonces nosotros deberíamos de interpretar qué quiere decir el servicio al costo. Y yo presenté una propuesta para que se entendiera el costo comparable a nivel internacional. Entonces uno hace lo que en inglés se llama un benchmark, un punto de comparación, y uno dice, ok, este servicio en países similares cuesta X. Entonces en Costa Rica vamos a permitir como máximo X, ¿verdad? Pero de ahí no me lo aprobaron. Yo era un miembro de una junta directiva donde necesitaba que otras personas estuvieran de acuerdo para hacerlo. Eli, escogiste tus vicepresidentes de la República recientemente. Había oído yo en corrillos políticos de que Eli Feinza estaba, así te estoy hablando de hace un mes y medio, Eli Feinza estaba muy cercano al grupo de Horizonte Positivo, que Horizonte Positivo le estaba ayudando mucho. Hay una figura que se volvió emblemática de Horizonte Positivo en el gobierno de Carlos Alvarado, que es André Garnier, que ya no es ministro, pero que fue cuestionado en muchos de sus movimientos y de su participación. Y me encuentro que José Aguilar, de Horizonte Positivo, es tu primer vicepresidente de la República. Perdón, José Aguilar es un ciudadano privado costarricense de Horizonte Positivo, que fue director ejecutivo. Ajá. Yo no lo saqué de Horizonte Positivo. Él tiene por lo menos 1 año y medio, 2 años de haber salido de Horizonte Positivo. Cualquier persona tiene derecho a trabajar en cualquier lugar. En primer lugar, Claudio... No, ese no es ese cuestionamiento. Yo conozco a José, me parece que es una persona decente y una persona buena. El problema es tu relación con Horizonte Positivo. Bueno, yo en lo personal no tengo ninguna relación con Horizonte Positivo. Conozco a algunos de los empresarios que forman parte de Horizonte Positivo. Algunos de ellos me apoyan, otros, la mayoría, no. Y cosa que me parece perfectamente normal. Lo que sí creo, Claudio, es que no deberíamos caer nosotros en la satanización de los empresarios en este país en general. Pero encima de todo, los empresarios que quieren ayudarle a este país a salir adelante.
Cuando José Aguilar fue director ejecutivo de Horizonte Positivo, fue cuando Horizonte Positivo le propuso al gobierno crear el índice de pobreza multidimensional. El de Oxford. Herramienta... El de Oxford. El de Oxford. Bueno, fue José Aguilar con sus contactos, porque él estudió en Inglaterra, el que logró obtener la licencia para desarrollar en Costa Rica el índice de pobreza multidimensional que había sido teóricamente desarrollado en la Universidad de Oxford. Sí, me acuerdo mucho a la vicepresidenta Nelena Chacón en el tema. Y ese fue, y al actual presidente, Carlos Sí, Alvarado, que que era estaba en el Limas. ministro, o era el presidente de Limas. Sí. Pero ese fue un aporte de la empresa privada que hizo la inversión para conseguir esa licencia y desarrollar el índice para Costa Rica de la mano con el gobierno, algo que el gobierno no hubiera hecho en 20 años. Y es una herramienta de diagnóstico valiosísima. Es una herramienta que para diseñar política pública y específicamente política social para resolver los problemas de la pobreza en este país, el índice de pobreza dimensional es muy valioso. Porque aquí en Costa Rica estábamos acostumbrados a medir la pobreza únicamente por nivel de ingresos. Pero resulta, Claudio, que no es lo mismo una persona que el nivel de ingresos no le alcanza para llegar a la línea de pobreza, pero que tiene una casa en perfecto estado. No, que tiene servicios de salud, que tiene educación pública. Claro. Y esas valoraciones no las hacíamos antes. No se hacían antes. Y aún así aparecíamos con una pobreza en tiempos pasados de 16, 17, 8%. Si lo hubiéramos aplicado hace muchos años, seguro hubiéramos aparecido con pobrezas de un 10%, de un 11%. O sea, porque la inversión social que hemos desarrollado durante tantas décadas ha sido fundamental. Al contrario, Claudio, nosotros con el índice de pobreza tradicional andábamos en el orden del 20, 22%. Sí, el que valoraba solo salarios. El que solo por ingresos. Pero si hubiéramos usado el de Oxford desde antes. Cuando se empezó a aplicar el índice de pobreza multidimensional, se determinó que también alrededor del 20% o un poco más de la población tenía problemas. Lo que pasa es que el índice de pobreza multidimensional mide 5 ejes distintos. Y entonces había algunas personas que tenían carencias en 2 o 3 de los ejes, otras personas tenían carencias en los otros 2 ejes. Son muy pocas las personas que tienen carencias en los 5 ejes. Pero entonces eso te permite entender cuáles son los problemas de pobreza. Son diferentes los problemas de pobreza en Nandayure que en Ciudad Quesada. A mí me parece que el instrumento es valiosísimo y es importantísimo. Lo que sí te puedo afirmar es que ha ayudado en mucho a que los ingresos de los costarricenses se mantengan tan bajos como en la actualidad, pero eso es otro tema. ¿El índice es culpable de que los ingresos...? No, la valoración que antes hacíamos, que contemplábamos el salario y los ingresos, que ya no se utiliza solo se utiliza de Oxford, me parece extraordinario. Lo que te quiero decir es que antes esos grandes logros los conseguimos en el pasado, pero no importa. Ha ayudado mucho a que se sostenga la pobreza, que yo creo que está un poquito más alta. Eso es importantísimo. Ha ayudado a que se sostenga la pobreza. Sí. El enfoque de la política antipobreza de este país nunca fue erradicar la pobreza. Nunca. No, ha sido un negocio político. Inclusive ha habido presidentes de la República que terminan su gestión y dicen: hemos logrado que la pobreza no aumente en el país. O sea, que salieron satisfechos con que la pobreza se quedara igual. Entonces, ojo lo que estamos diciendo. La política pública en Costa Rica se ha utilizado para condenar a la gente a la pobreza, jamás para resolver el problema de la pobreza. Y hay una diferencia de enfoque fundamental entre los partidos políticos tradicionales y lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué lectura, cómo calificás al gobierno de Carlos Alvarado? Para mí es uno de los peores en los últimos 40 años. Francamente, uno necesita tal vez un poco de tiempo para poner las cosas en perspectiva, pero en este momento tengo serias dudas de si este es peor que el de Rodrigo Carazo o el otro fue peor que este. Pero ahí está, en ese nivel. El de Carazo, el de Luis Guillermo Solís y el de Carlos Alvarado son de los peores gobiernos que ha tenido este país. Pero en noviembre del 2018, palabras literales, vos decías: el gobierno de Carlos Alvarado, tengo que decirlo, me ha sorprendido sorpresivamente. Por supuesto. ¿Qué te sorprendía en noviembre? Cuando el gobierno arrancó. Cuando positivamente lo veías muy bien. Cuando el gobierno arrancó. Vos nunca has visto una cosa bien, el primer tiempo de un partido de fútbol y después en el segundo tiempo el equipo se pasean todo. ¿Qué había hecho bien y qué hizo mal entonces? Cuando el gobierno entró en mayo, de las primeras medidas que tomaron fue una serie de decretos que firmaron alrededor de 30, si mal no recuerdo, empujados por doña Rocío Aguilar para empezar a poner
ponerle control al gasto público, al crecimiento desmedido de los salarios. Ella, por la vía del decreto, dijo, vamos a hacer que los pluses salariales se paguen por monto nominal en vez de como porcentaje, ¿verdad? Eso después se metió en la ley, en la reforma fiscal, para darle permanencia, porque hasta ese momento era un reglamento. Pero tengo que decir, Claudio, que cuando este gobierno empezó, fue el primer gobierno en 16 años o en 20 años que dijo, vamos a poner en control al gasto público. Veníamos saliendo de 2 gobiernos liberacionistas que no hicieron más que disparar el gasto público. Cuando Óscar Arias asumió el poder en el 2006, el gasto público en Costa Rica representaba alrededor de un 14,5 o 15% del PIB. Cuando él le entregó a Laura Chinchilla, ya estábamos casi en un 20% del PIB. Y cuando Laura Chinchilla le entregó a Luis Guillermo Solís, ya estábamos como en un 22% del PIB. Y Luis Guillermo Solís llegó el primer año y le metió un aumento del 19% al presupuesto de la República. No sé si lo recordás, ¿verdad? Entonces, veníamos saliendo de 3 gobiernos que hicieron fiesta con los recursos públicos. Y entonces viene este gobierno y empieza con 29 o 30 decretos para ponerle un control al crecimiento del gasto público. A mí me parece que eso es positivo. Y a mí no me importa de qué partido sea, lo bueno hay que reconocerlo. Y lo va a entregar entonces en mejores condiciones que los gobiernos que nombraste. Es que lo que hicieron con la mano en el primer año lo han ido borrando con el codo. Hoy estamos viendo noticias donde el gobierno aprobó excepciones a la regla fiscal en el orden de 600,000 millones de colones. Y entonces solo el gasto, ahora se me olvidó el nombre, el gasto corriente, el gasto en papelería y ese tipo de cosas, solo eso va a aumentar en 78,000 millones de colones el próximo año, porque el gobierno firmó una excepción para eso. Entonces lo que hicieron con la mano en el primer año, lo han borrado con el codo y con las patas y con el trasero en los siguientes 3 años, ¿verdad? Pero en aquel momento, ¿por qué iba uno a no reconocer lo que se estaba haciendo bien? Es más, si más personas le hubieran reconocido al gobierno, esto está bien, probablemente hubiera sido un incentivo para que el gobierno continuara por esa ruta. Lo que pasa es que como en este país se ha desarrollado una cultura de criticar todo, de que si vos en campaña defendiste que el vino tinto es más rico que el vino blanco, y viene el gobernante de otro partido político y dice el vino tinto es más rico que el vino blanco, vos lo criticás, porque pobrecitos los bebedores del vino blanco, cuando vos defendiste en campaña que el vino tinto era más rico, ¿verdad? Como se ha desarrollado esa cultura, entonces al final de cuentas el gobierno de la República, ya no importa si es el anterior, el trasanterior, no encuentra el incentivo para continuar haciendo las cosas que está haciendo bien, porque si las hace bien o si las hace mal, igual lo criticamos con las mismas ideas. ¿Y cómo contemplás o cómo analizás que esa disminución que logró, porque economistas como vos, como Rodrigo Chávez, que también es candidato, y otros tantos, hacían referencia que el año pasado íbamos a terminar superando el 10, el 11% del déficit fiscal y terminamos en un 8,34, si mal no recuerdo. Bueno, pero todo se hizo sobre el castigo de la inversión social. ¿No te parece que se está castigando la paz social en el país, o lo importante es que los números se pongan en negro sin importar que la gente le esté pasando muy mal? Bueno, para empezar, yo nunca dije que el déficit iba a ser mayor al 10%, sí creía que iba a ser mayor de lo que terminó siendo, y sí me parece que es una absoluta irresponsabilidad del gobierno haber recortado la inversión social y la inversión en, digamos, activos productivos, la inversión en infraestructura, en carreteras, en escuelas, etcétera, que fue la forma que encontraron de maquillar las cifras. En el Patronato Nacional de la Infancia, en las asociaciones de desarrollo, muchas actividades sociales se han castigado. En todas partes. Ahora, vivienda, castigado. Pero también, Claudio, hacen un juego perverso, y lo estamos viendo ahora para el próximo año. El gobierno firmó, ahora no recuerdo cuántas excepciones al cumplimiento de la regla fiscal. El monto total ronda los 600,000 millones de colones, según un reportaje de hace un par de semanas del Financiero. Y sin embargo, dejan al INEC sin la posibilidad de usar el dinero que el INEC ya tiene para hacer el censo.
No es que el INEC anda buscando los recursos, no. La ley le ordena al INEC generar todos los años un superávit porque el censo se hace una vez cada 10 años. Y entonces, para no tener que correr cada 10 años a ver de dónde sale la plata del censo, cada año el INEC genera un superávit, lo va guardando para hacer el censo. El INEC tiene ese dinero en sus arcas. Pero ahora el gobierno le está diciendo, y la Contraloría General de la República le están diciendo, no puede usar ese dinero por la regla fiscal. Al gobierno no se le ha pegado la gana firmar una excepción para que se haga el censo. Y esto es gravísimo, Claudio, es gravísimo porque... No contradice, yo estoy de acuerdo en que el INEC haga los estudios, pero no contradice eso tu apego a la regla fiscal, de que tiene ese 4,67%. Es que la regla fiscal tiene que mantenerse. No, es que la regla fiscal se puede cumplir. La regla fiscal se puede cumplir sin hacer estupideces. Si le vamos a poner un límite al crecimiento del gasto, entonces lo que hay que frenar es la grasa, no el servicio. Las instituciones públicas tienen un montón de desperdicio. Eso no se recorta, lo que se recorta es el servicio. Porque es muy fácil políticamente, Claudio. El gobierno dice, no va a haber plata para becas. Y por supuesto que el público va a pegar un brinco del tamaño de la catedral. Va a decir, ¿cómo van a dejar a los chiquitos sin becas? ¿Y por qué no revisamos la planilla de esas instituciones que las planillas están súper sobradas, donde se han cometido un montón de abusos en el pasado? ¿Por qué no corregimos donde hay que corregir? Entonces, hay un juego para perverso. eso era necesaria la regla fiscal. Te lo digo porque yo, sin ser economista, siempre estuve opuesto a la regla fiscal. Me parecía que era un balazo en el pie. Y hoy, viendo lo que está pasando con el COVID, viendo la situación en que está el país, se termina confirmando mi tesis de que era un balazo en el pie. No se ha confirmado tu tesis. Las instituciones están sufriendo de la capacidad de poder invertir porque la regla fiscal las detiene. No se ha confirmado tu tesis porque la regla fiscal tiene criterios digamos, de lo que puede suceder en casos de emergencia, ¿verdad? Y entonces, si el gobierno quisiera hacer las cosas correctamente, en vez de utilizar esto para hacer propaganda política, el gobierno no tiene un límite para atender la pandemia. Dentro de la regla fiscal, el gobierno puede encontrar, como lo ha hecho, ¿verdad? Ojo, el gobierno le autorizó al CNP a continuar con el jolgorio que tienen, vendiéndole a las escuelas producto de mala calidad a un precio mayor incluso que el del mercado. Y entonces al CNP sí le autorizó a brincarse la regla fiscal. Entonces que no me vengan a decir que no tienen recursos para el COVID. Entonces tu tesis no se confirmó. La regla fiscal era necesaria y la regla fiscal puede ser que no sea perfecta. Se está cayendo en todo lado. Puede ser que no sea perfecta. Todo el mundo, municipalidades, instituciones públicas. Claro, porque ese es el problema aquí en Costa Rica. Se aprueban las cosas y después se le empiezan a meter huecos. Venía desde la época de Miguel Ángel Rodríguez, donde vos estabas de viceministro, la idea de esa regla fiscal. Se venía promoviendo. Hoy no está dando los resultados que le dijeron a la gente que iba a dar en el control del gasto y más bien está castigando el gasto social que pueda haber. Estás equivocado. La inversión. Bueno, esa es mi lectura. Estás equivocado. Si no hubiera regla fiscal, la economía de este país ya hubiera implosionado hace tiempos porque se nos hubiera salido de control ese diferencial entre el gasto público y la recaudación. Y hubiéramos llegado a un punto donde no hubiera sido financiable el déficit fiscal. ¿Has leído a Stephanie Kelton? No la conozco. Que habla del mito del déficit fiscal y esa visión thatcheriana, reaganiana, que muchos utilizan para evitar la inversión social, ¿no? Es la economista de moda en los Estados Unidos de América, con ese libro, El mito del déficit fiscal. Claudio, hoy en día existen un montón de gurús de la economía que sostienen incluso... Es el rockstar de la economía hoy por hoy. Bueno, yo no confío mucho en de los la economía, rockstars. Por cierto, ella habla de la teoría monetaria moderna. Y es progresista. Ya llegamos donde teníamos que llegar. La teoría monetaria moderna no es nada más que lo que en inglés llaman voodoo economics. Es imaginarse que la impresión de billetes, la emisión monetaria, no produce efectos. Aquí tenemos al candidato vicepresidente del PAC, don Sebastián Urbina, que antes de la pandemia escribió un artículo en La Nación donde decía: deberíamos de hacer que el transporte público sea gratuito y que el Banco Central haga una emisión por el equivalente a $300 millones para pagarle a los prestatarios del servicio público y que la ciudadanía no tenga que pagarlo.
para reactivar la economía, para aliviarle la carga a los ciudadanos, como que si eso no tuviera un impacto después en la inflación. Y como que si la inflación no fuera el más empobrecedor de los impuestos, Claudio. No es un tabú también la inflación. Un tabú. Sí, ahora que hablabas de tabú, cuando estás hablando de esta teoría moderna del monetarismo. Yo no hablé de tabú, yo hablé de vudú. Vudú, como los haitianos. Igual, ¿verdad? ¿No será también un vudú entonces? Igual aplica el tema de la inflación. Te lo planteo porque... Nunca hemos tenido inflación en Costa Rica. Bueno, pero... No recordamos los tiempos en que el poder adquisitivo de los trabajadores costarricenses se erosionaba año tras año, tras año, tras año. Aquí vos sos el experto, pero en el plano económico, pero cuando se planteaban las teorías económicas, aquellos que apreciaban un poquito de inflación era para la necesidad de la generación del empleo. Los que ven en la inflación a un dios y creen que no puede aumentarse, que tiene que estar en el 2%, en muchas ocasiones sacrifican la posibilidad de generación de empleo. Es que, Claudio, y que dicha que aclaraste que no sos economista. Y el Banco Central no se preocupa nunca por la generación de empleo, Claudio, en su país, solo por la inflación. Si usted va al doctor y el doctor le dice, Dios libre, usted tiene un cáncer, y le dice, y aquí tenemos dos opciones, le doy quimioterapia y tratamientos que son muy groseros, o le doy morfina para que a usted no le duela. Bueno, la morfina no está hecha para curar el cáncer, está hecha para evitar el dolor. Entonces, usted puede escoger la morfina, pero con la seguridad de que el cáncer va a seguir avanzando y lo va a matar, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que la morfina sea mala o que, bueno, mal usada puede ser muy mala, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la morfina no sea un instrumento válido en el arsenal del doctor. Pero es un instrumento que sirve para controlar el dolor. No es un instrumento que sirve para sanar al paciente. La quimioterapia es un instrumento que tiene efectos secundarios muy jodidos, pero sirve para matar el cáncer, ¿verdad? Y es lo mismo en política económica. La política monetaria no es la responsable de generar empleos. Hay política monetaria, hay política fiscal. Las herramientas disponibles para la política fiscal son diferentes de las disponibles para la política monetaria. ¿Por qué los estadounidenses usan a su reserva federal tanto para controlar la inflación como para el control y la visión de la generación de empleo? ¿Por qué ellos que son sabios? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen incidiendo en la tasa de interés. Los mercados financieros en Estados Unidos son mercados muy desarrollados. Entonces, cuando usted logra que la tasa de interés baje, eso desata un proceso de inversión porque se vuelve más barato. En un país donde los mercados financieros no son tan desarrollados como Costa Rica, las reducciones en las tasas de interés tardan muchísimo tiempo en llegarle a los consumidores, a las personas que solicitan el crédito, y lo hemos visto aquí en Costa Rica. La tasa de política monetaria está en bajos históricos, la tasa básica pasiva está en bajos históricos. ¿Por qué si ha sido tan acertado la inflación, jugar con las tasas de intereses? ¿Por qué antes del COVID, no hablemos del COVID porque me vas a decir que es por culpa del COVID, antes del COVID todas esas políticas económicas no daban resultados? Muchas de esas políticas económicas se vienen utilizando en este país, Claudio, desde la en Costa visión Rica thatcheriana hace mucho tiempo. Porque en Costa Rica tenemos una carga fiscal del 58% sobre las utilidades de las empresas. Entonces eso no tiene nada que ver con la política monetaria, eso es política fiscal. Una carga fiscal del 58% sobre las utilidades de las empresas. Okay. Y entonces Costa Rica es un país que desincentiva la inversión. Y estos monetaristas proponen bajar cada vez más los impuestos. Bueno, qué interesante. Ahí estaríamos de acuerdo. Sí, pero hay que ir al fondo, Claudio, hay que ir al fondo. La nueva teoría monetaria considera que la inflación no es una amenaza. La inflación es una amenaza, está demostrado en todas partes del mundo. Sin excesos, ellos hablan perfectamente sin excesos y eso tiene que ver mucho con Keynes. Claro, pero ¿sabe cuál es el problema? No, pero déjame aclarar esto. El problema cuando la gente dice es sin excesos, son personas que creen que la economía es una maquinaria perfecta, que si usted aprieta esta tuerca, le va a bajar la presión por acá y que si usted afloja esta otra, la economía va a crecer y que usted puede controlar exactamente cuánto va a crecer. Pero funcionan todos los economistas. No, prácticamente los economistas independientemente entendemos, de la escuela. Claudio, los economistas entendemos
que si usted, por ejemplo, le quita presión fiscal a las empresas, va a producir mayor inversión. De ahí a que uno pueda decir con exactitud, eso va a generar un 2.4% de crecimiento. Ve qué interesante. Es irresponsable. Claudio, es que no. Quitarle presión fiscal. Pero cuando vos estabas a favor de la reforma fiscal era meterle impuestos. Y yo, socialdemócrata, estaba en contra de ese paquete fiscal. Ve qué interesante. Y Claudio, vos estabas de acuerdo en más impuestos que fueron a caer a la clase media costarricense. Yo dije que esa reforma fiscal era muy nociva para el país en términos del aumento de los impuestos. Que sin embargo estábamos a esto aquí del precipicio, al borde de un precipicio, y que si caíamos en ese precipicio nos iba a ir muchísimo peor. La recuperación de ese precipicio es llamar al Fondo Monetario Internacional, no en las condiciones en las que lo llamamos el año pasado, sino en esas condiciones donde estamos en el fondo del precipicio, donde el fondo viene y dice, señores, ¿quieren salir de ahí? Recorte la planilla del Estado en 20% y a los funcionarios que quedan recórteles el salario en un 15% y se provoca un descalabro social de otra magnitud. Y entonces, la reforma fiscal tenía cosas buenas y cosas malas. La regla fiscal es positiva. Las reglas que se metieron en el capítulo 3 para limitar el crecimiento de las remuneraciones en el sector público son positivas. Los cambios que se hicieron en la mayoría de los impuestos son nocivas, son negativas, pero estábamos a punto de caer en un precipicio. Y yo lo que dije, y me sorprende que vos, que sos un analista político, nada más hayas leído el titular. Porque yo lo que dije es, aprobemos esta cosa ya porque nos estamos a punto de caer en el precipicio. No, me leí todo y me leí varios artículos. Pero al día siguiente, y escribí un artículo que lo llamé La reforma del día después. Era en el momento que vos estabas muy identificado con lo que Carlos Alvarado estaba haciendo. No, yo no estaba muy identificado en ese momento con Carlos Alvarado. Yo había dicho que lo que hicieron en esos primeros meses es positivo y me parece que es malintencionado de tu parte presentarlo de esa manera. No, sí lo es. Tal y como pero sí lo es, pero no importa. También te recuerdo, Claudio, que vos incluso dijiste al aire en programas de radio, en Café y Política, que me estabas apoyando a mí en el 2016-2017, que me ibas a apoyar para la presidencia en aquel momento. Después yo me tuve que retirar. Eli? Nunca. Vamos y busquemos. Nunca. Vamos y busquemos. Y después tuviste... Vos y yo, como desde el pensamiento ideológico, somos como el agua y el aceite. No podríamos estar juntos. Yo te aprecio mucho como persona. Pero ideológicamente estamos... En el Club Unión, en un programa... donde estaba... Tenías que buscarlo, ahí están todos, tenías que buscarlo, bueno, pero nunca. El tema es este, Claudio. El país estaba a punto de caer en un precipicio. Yo dije, hay que salir de esto a como sea, pero escribí un artículo que lo titulé La reforma del día después. Y en ese artículo dije, una vez aprobada este plan fiscal, que no es bueno, tenemos que empezar la siguiente reforma fiscal, que es la simplificación tributaria. Eliminar el montón de impuestos que agobian día a día a los costarricenses, concentrar los esfuerzos en los impuestos que sí le dejan al Estado costarricense los recursos. Hay 5 impuestos que son responsables de 9 de cada 10 colones que recauda el gobierno de Costa Rica. Y hay 105 impuestos que lo único que hacen es caerle sobre el pescuezo a los costarricenses. También hablé de más de 1.200 exoneraciones que hay en el país y de que hay que eliminar la mayoría de esas 1.200 exoneraciones. ¿Por qué no llegaste a un arreglo para la alianza con Mario Redondo? Nos quedan 3 minutos. Tengo 2 preguntas más. Esa y una más. Bueno, se dieron eventos que son de todos conocidos que impidieron continuar con la coalición. Porque hubo mucho ruido y fue una alianza fugaz, ¿verdad? Bueno, fue un intento de hacer, de hecho, Mario y yo pasamos 1 año y medio tratando de hacer una coalición más amplia, donde invitamos a varios partidos políticos y no hubo interés de ningún otro. Y al final de cuentas, bueno, sucedió lo que sucedió y consideramos que no valía la pena continuar en la coalición y se acabó. ¿Por qué los liberales tienen que escoger o por qué deberían escogerte a vos sobre Natalia Díaz, sobre Federico Malavasi o sobre Rodrigo Chávez? Bueno, para empezar porque Rodrigo Chávez no es liberal y sobre Natalia Díaz y Federico Malavasi, yo te diría que hay una diferencia cualitativa en las propuestas. Las 3 son propuestas liberales, pero tanto la de Unión Liberal como la de Unidos Podemos son propuestas para ir a la oposición. Son propuestas, uno no encuentra una propuesta global, general, de qué hacer con el gobierno desde el gobierno. Son propuestas para ir a la Asamblea desde la oposición. Nuestra propuesta es una propuesta con vocación de poder, para llegar al poder
a disminuir el tamaño del aparato estatal, a bajar los impuestos, a mejorar los servicios públicos, a alivianarle la carga al ciudadano costarricense, a reducir el costo de la vida, y tenemos una propuesta integral para lograr esas cosas. Y entonces creo que hay una diferencia cualitativa ahí. Se nos fue el programa, pero habrán otros. Te agradezco la compañía y te reitero, busca ese. Vamos a buscarlo. No lo vas a encontrar nunca. Vamos a buscarlo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos aquí en 8 días con un nuevo programa, sí, de un candidato a la presidencia de la República, para que usted siga disfrutando la política con P mayúscula, que en mucho tiene que ver también con decir las cosas por su nombre. Un abrazo, que Dios les acompañe. Salud. No, nunca me dije yo eso, pero... Mae.